Te enseño a crear un gráfico de Gauss en forma radial SVG para Power BI. Como vemos en pantalla, tenemos ya aquí nuestro ejemplo realizado. Tenemos un gráfico de Gauss en forma radial. De pronto lo pueden conocer como un gráfico de medidor o tacómetro, ¿sí? En este caso tiene un formato condicional de color dependiendo del porcentaje de cumplimiento que estoy representando, y el tamaño de la forma del gráfico en verde, rojo o amarillo pues va a depender del porcentaje que se está mostrando en cada una de las líneas. Entonces, para generar esta gráfica nos vamos a nuestra tabla de medidas, la carpeta de Gauss. Vamos a crear allí una nueva medida que tiene estas fórmulas, ¿sí? Vamos a minimizar la pestaña de datos para poder agrandar esta un poco más, ¿sí? Ahí está su contenido. Tenemos unas variables que me permiten guardar cuál es la meta esperada. Tenemos una tabla que tiene las metas anuales, ¿sí? Tengo el total de mis ventas anual, el cumplimiento, ¿sí? El porcentaje de cumplimiento, pero multiplicado por 180, que es el tamaño total del gráfico de Gauss o tacómetro, ¿sí? Y tenemos una segunda variable que, si ese cumplimiento sobrepasa el 180, pues que deje como límite máximo de ese medidor 180. Si es inferior, pues que deje el valor que viene allí por defecto, ¿sí? Luego tenemos una variable que calcula cuál es el valor más alto entre la meta y el valor real, ¿sí? Para identificar, de pronto puede haber un año en el que nos sobrepasamos del valor de la meta, entonces necesitamos identificar cuál es, y para eso tenemos esta variable de aquí. Luego tenemos el porcentaje de cumplimiento, ¿sí? Es el valor real entre el valor máximo. ¿Cuál es el valor máximo de esos dos? Y se hace la división. Y luego una variable para definir el color. Si es menor al 0.7, define un color, 0.85 otro, o si no, de tipo green, que ya es el verde. Entonces ahí podemos definir el rojo, el naranja y el verde en formatos de colores hexadesimales o con colores primarios. Luego tenemos una variable que es la que define realmente la gráfica que forma el arco del medidor o Gauss, ¿sí? Entonces tenemos ahí esa gráfica para el arco, y luego, bueno, ya tenemos nuestra fórmula para definir la gráfica SVG. Ponerla aquí un poquito más pequeña. Tenemos una primera línea que lo único que hace es definir la gráfica y sus tamaños en ancho y alto. Luego tenemos un primer componente que es una imagen que define, ¿sí?, el arco de color gris, ¿sí? Por ejemplo, aquí en la sección rojo, el arco gris siempre está completo, ¿sí? Siempre tiene entonces la rotación de los 180 grados, ¿sí? Y hace uso del arco que tenemos acá, ¿sí? Solo que lo rota 180 grados. Luego tenemos otra gráfica, ¿sí?, que define primero el color basado en la variable para establecer rojo, naranja, verde, y luego tenemos también rotándolo, pero rotándolo con el porcentaje de cumplimiento multiplicado por 180, ¿sí? Entonces, para definir en qué porcentaje del medidor se encuentra para que grafique ese elemento. ¿Y cuál elemento va a graficar? El arco, este arco que tenemos aquí, pero solamente hasta la porción que necesitamos. Y luego tenemos el texto, ¿sí?, en donde tiene aquí su posición, el tipo de letra en negrita, el formato del porcentaje sin decimales, ¿sí?, y cerramos ahí el texto y finalizamos nuestra gráfica. Una vez definidas estas opciones, vamos a clasificarlo y vamos a agregarlo
a nuestra tabla. Entonces aquí tenemos nuestro medidor que, basado en el porcentaje, se llena, establece los 3 colores y establece el porcentaje. Basado en esas características que vemos, si por ejemplo no quisiéramos la parte del Gauss gris, sino simplemente que se llene hasta donde va, podríamos comentariar esta parte de la fórmula, ¿sí? Vamos a darle ahí comentariar y la gráfica se vería de esta forma, ¿sí? Entonces es una pequeña variación, aunque cuando los porcentajes son bastante grandes se entiende bien, pero con porcentajes muy pequeños pues el Gauss no alcanza a mostrar un verdadero sentido. Entonces vamos a dejarle esa parte de el arco de color gris, ¿sí? Y entonces aquí tenemos ya nuestro ejemplo de un Gauss o medidor o tacómetro en formato SVG para Power BI.